Hay ocasiones en las que es mejor no hablar de más, y a pesar de que no es una norma establecida, vaya que es un secreto a voces que en ciertas ocasiones lo mejor es ver, voltear y callar. Hoy daremos un paseo por diversas personas en el mundo que, según se cuenta, fueron silenciadas. Y no lo hicieron de una forma tranquila, sino todo lo contrario. Esas personas silenciadas, en pocas palabras, ya no están con nosotros para dar su versión de los hechos. Es así que sin más, te dejo con el iceberg de personas silenciadas. Javier Valdés, Sinaloa, tierra caliente de historias violentas, cuna de grandes capos y también de periodistas valientes. En medio del miedo que impone el crimen y la indiferencia del Estado, él se alzó con una voz firme, incómoda, incisiva. Él era Javier Valdés Cárdenas, periodista sinaloense, cronista de los infiernos que impone el crimen mexicano. Su pluma no temblaba, su mirada alcanzaba donde otros preferían no ver. Fue fundador del semanario Río 12, un medio independiente creado para reportar lo que otros callaban, y por eso, por decir la verdad, lo ultimaron. La mañana del 15 de mayo del 2017, Javier salía de la redacción de Río 12, ubicada en Culiacán. Caminaba por la calle con su sombrero habitual y sus gafas, cuando de pronto dos sujetos lo interceptaron y le metieron 12 impactos de plomo a plena luz del día. Cayó ahí mismo, ya sin signos, a unos pasos de donde escribía sobre las entrañas del crimen. No se llevaron su cartera, ni su celular, ni su computadora. No fue un robo, fue un mensaje. Valdés escribía sobre los hijos de los narcos, sobre las viudas, los desplazados, los que viven bajo amenaza. Sus libros como Los morros del narco o Mis narco exhibían con crudeza el mundo donde la violencia es herencia y la muerte una costumbre. Denunciaba sin titubeo los pactos de impunidad entre políticos y criminales. Lo hacía con un estilo cercano, humano, pero ferozmente crítico. Eso lo convirtió en objetivo. A pesar de las constantes amenazas, nunca pidió protección del Estado. Sabía que en México, a veces, pedir ayuda es entregarse. Lo sabía, y sin embargo, siguió escribiendo. El silencio es una condena, decía él. Y en su caso, ese silencio se le fue impuesto con plomo. Tras su horrible final, hubo condenas internacionales, marchas de periodistas, portadas en blanco, pero como en muchos otros casos, donde comunicadores de México ven su fin, la justicia llegó tarde y a medias. Uno de los perpetradores fue condenado años después, pero el autor intelectual, que pertenecía al crimen de Sinaloa, sigue sin ser procesado. Javier Valdés se convirtió en símbolo del periodismo valiente, de aquel que prefiere fallecer antes de vivir callado. Su historia está en lo más alto del iceberg de las voces silenciadas por el poder, porque en México, decir la verdad puede costarte la vida, y él lo sabía perfectamente. Miroslava Bridge. El 23 de marzo de 2017, en Chihuahua capital, la periodista Miroslava Bridge Belducea fue ejecutada mientras salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. Eran las 7 de la mañana y una persona perpetró el acto detonando 8 veces desde un automóvil. Le dejaron una cartulina con la leyenda "Por lengua larga". Así, el crimen y el poder político silenciaron a una de las voces más valientes del periodismo mexicano. Miroslava era corresponsal del diario La Jornada y colaboradora en El Norte, periódico de Ciudad Juárez, así como otros medios locales. Durante más de 15 años, se dedicó a investigar y denunciar la colusión entre el narcotráfico y los partidos políticos, así como las violaciones sistemáticas a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en la Sierra Tarahumara. Su trabajo era excelso, con fundamentos, valiente. Hablaba de lo que nadie quería tocar. Poco antes de su final, había publicado un reportaje de cómo el crimen estaba infiltrado con varios candidatos en las elecciones en turno. El texto exhibía cómo el crimen decidía quién podía ser alcalde, y eso fue suficiente para marcarla. Su final no fue improvisado, fue planeado cuidadosamente. El material de la investigación apuntó a que un grupo la tenía vigilada desde meses antes, con conocimiento de sus rutinas, su casa, su familia. El autor intelectual
conocido como el Larry, fue condenado en 2020 a 50 años de prisión, pero las estructuras de poder que facilitaron la ultimación de esta periodista siguen intactas. Hasta hoy no se ha hecho nada. Miroslava decía: no se puede callar lo que pasa en la sierra, y justamente por no callarlo, terminaron con ella. Su legado permanece como testimonio del precio que se paga por informar en México. Miroslava se encuentra entre las capas más oscuras del iceberg, sobre todo porque su final no solo se debió al crimen, sino también a la política misma. Y eso hace más escalofriante este caso. Rubén Espinosa. Rubén Espinosa era un fotoperiodista comprometido con la denuncia visual. Colaboraba con medios como Proceso, Cuarto Oscuro y la agencia ABC Noticias. Originario del Distrito Federal, se trasladó a Veracruz, donde comenzó a cubrir movimientos sociales, represión estudiantil, protestas ciudadanas y, sobre todo, abusos de poder cometidos durante el gobierno de Javier Duarte. Rubén no solo tomaba fotos, documentaba, acompañaba y se solidarizaba con las causas. Pero en Veracruz, eso era peligroso. A medida que publicaba su trabajo, comenzó a recibir amenazas. En entrevistas declaró que se sentía vigilado, hostigado y intimidado. Temía por su vida. Como muchos otros periodistas en ese estado, uno de los más letales para ejercer la profesión. Su rostro se volvió conocido por una fotografía que le tomó al entonces gobernador Javier Duarte, en la que el mandatario aparecía con un gesto sombrío. Rubén se atrevió a mostrar a Duarte sin el filtro del poder, y eso le costó caro, según dicen. En junio del 2015, tras una serie de intimidaciones más graves, Rubén huyó a la Ciudad de México. Se refugió en lo que creía era un lugar más seguro, pero ni la capital pudo resguardarlo. El 31 de julio del 2015, Rubén Espinosa fue hallado sin vida en un departamento de la colonia Narvarte, junto a 4 mujeres, entre ellas Nadia Vera, activista y defensora de derechos humanos, originaria también de Veracruz. Todos presentaban señales de tortura, así como John. Rubén tenía 2 tiros en la cabeza. Esto fue brutal y la escena mostraba un mensaje claro. Esto iba directamente contra él o contra ellos. No se trataba de un asalto. Las líneas de investigación oficiales hablaron de robo, crimen pasional, móvil económico, pero las pruebas y los antecedentes apuntaban a una represalia directa contra Rubén y Nadia, ambos exiliados de Veracruz, ambos críticos del gobierno de aquel entonces. Este caso se volvió altamente mediático y se conoció como el caso de la Narvarte. E incluso hay un documental en Netflix donde se abarcan todas las aristas de este crimen. Hasta hoy, el caso sigue sin esclarecerse del todo. Hay un detenido, un presunto autor material, pero nunca se llegó al fondo de quiénes ordenaron el crimen. Rubén Espinosa se exilió para sobrevivir, pero lamentablemente su destino lo alcanzó. Ahora sin más, pasemos con el siguiente puesto. Berta Cáceres. ¿Quién diría que defender el medio ambiente y defender los derechos de nuestros antepasados podía costarte la vida en su totalidad? Es así como esto mismo llevó a la tumba a esta chica. Berta Cáceres, una figura emblemática de la defensa ambiental y los derechos indígenas en Honduras, fue ultimada el 2 de marzo del 2016 en su hogar, en La Esperanza. Ese crimen conmovió al mundo. Ella no fue silenciada por falta de coraje, sino por atreverse a enfrentar uno de los proyectos más destructivos para su pueblo. Desde 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, con el que lideró resistencias firmes contra proyectos en territorios indígenas, en particular contra la represa Aguasarca en el río Hualcarque, lugar sagrado para el pueblo lenca. Gracias a sus campañas, la constructora china Sinohydro y el Banco Mundial retiraron su participación en el megaproyecto, cosa que fue mal vista por muchos ojos. Su labor fue internacionalmente reconocida. En 2015, con el prestigioso premio Goldman, el Nobel Verde, otorgado por su defensa del medio ambiente, con acciones que pusieron en jaque a poderosos intereses económicos. Tras años soportando amenazas, presiones e incluso criminalización de su persona por actores vinculados a la empresa DESA y al Estado,
Berta fue ultimada por un grupo que irrumpió en su casa. Gustavo Castro, activista mexicano y único testigo presencial, también resultó herido y luego fue blanco de sospechas institucionales, denunciadas como maniobras de desvío. En 2018, un tribunal hondureño condenó a 7 personas como materialmente responsables del crimen, incluida la seguridad de DESA y miembros militares. En 2021, David Castillo, ex ejecutivo de la empresa, fue condenado por autoría intelectual, una sentencia histórica, aunque insuficiente, para cerrar heridas. El funeral de Berta fue una manifestación del duelo y rabia organizada por COPIN, es decir, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y estos acompañaron sus restos hasta el cementerio, con danzas, plegarias en múltiples idiomas indígenas y exigencias de justicia. Su legado se alza contra la represión en Centroamérica. Berta Cáceres fue en vida un símbolo de resistencia, tanto así que en su mismo fallecimiento lo sigue siendo. El mayor silenciamiento de la historia de México. En un país donde el silencio suele valer más que la verdad, hay varios casos que desgarran la conciencia colectiva y sacan a la luz las profundidades más podridas del poder. México es tierra de desapariciones, pero hay algunas que se convierten en símbolos imborrables de horror. La de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Jóvenes con sueños de justicia, de ser maestros rurales, fueron borrados de un tajo en una noche marcada por el fuego, los gritos y el encubrimiento. Detrás de su desaparición se asoman policías corruptos, cómplices militares, criminales aliados al poder y un Estado que mintió, manipuló y silenció. Lo que ocurrió aquella noche sigue sin tener una respuesta definitiva. La noche del 26 de septiembre del 2014 marcó uno de los episodios más siniestros de la historia reciente en México. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron sin dejar rastro en circunstancias tan turbias como escalofriantes. 8 años después, el país aún tiembla ante las implicaciones. Un crimen de Estado donde se mezclan fuerzas policiales, crimen organizado y un encubrimiento oficial. Una verdad incómoda que México no ha logrado enterrar ni resolver. Todo comenzó con un acto que los normalistas solían hacer. Tomaron autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, justo como lo hacían cada año. Pero aquella noche en Iguala, las cosas serían muy distintas. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con una violencia desmedida. Disparos, persecuciones y detenciones. Lo que parecía una confrontación entre jóvenes y policías municipales se convirtió rápidamente en una operación sangrienta y despiadada. Al amanecer, 43 de ellos ya no estaban. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto emitió una versión oficial, conocida como la verdad histórica. Los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los ultimaron y sobre todo incineraron en un basurero de Cocula. Sin embargo, esa narrativa pronto se desmoronó. Peritos internacionales y forenses independientes la refutaron. No había evidencia física que lo sostuviera. No había restos, solo humo, silencio y miedo. Testimonios distorsionados, evidencias manipuladas y autoridades corruptas complicaron aún más el caso. La participación del ejército y su inacción levantó sospechas. Uno de los estudiantes fue visto vivo dentro de las instalaciones militares, según se contaba. ¿Qué papel jugaron los altos mandos? ¿Por qué se protegió tanto la versión oficial? La desaparición de los 43 no fue un hecho aislado, fue un símbolo del México profundo, donde la línea entre el Estado y el crimen se difumina. Un lugar donde decir la verdad cuesta la vida y donde la justicia parece una ilusión lejana. Las familias de los estudiantes han resistido el paso del tiempo con dignidad y dolor. Han exigido respuestas, han enfrentado gobiernos, han marchado bajo la lluvia y el sol, pero el Estado mexicano no ha podido o no ha querido responderles con claridad. El caso Ayotzinapa es una herida abierta, un eco oscuro que aún resuena en la conciencia colectiva. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Quién los encubrió? Y sobre todo,
¿Quién sigue ordenando silencio? Digna Ochoa. Digna Ochoa y Plácido fue una abogada mexicana y defensora de derechos humanos que dedicó su vida a representar a campesinos, indígenas, ecologistas, opositores políticos y víctimas de abusos cometidos por autoridades. Trabajó para la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, y su nombre se volvió sinónimo de valentía. No solo enfrentaba al sistema judicial, lo desafiaba abiertamente. Nacida en Veracruz en 1964, Ochoa vivió en carne propia la represión. En los años 90, sufrió intimidaciones, detenciones ilegales y hasta secuestro. Fue víctima de múltiples ataques por su labor, pero eso no la detuvo. Denunció la militarización en Chiapas, defendió a miembros del ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y cuestionó abiertamente las torturas cometidas por el Estado mexicano, especialmente durante el sexenio de Ernesto Zedillo. A raíz de los riesgos que enfrentaba, Digna se exilió brevemente en Estados Unidos en el año de 1999, gracias a medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, con firmeza y determinación, regresó a México en el año 2000. Decía que su lugar estaba aquí, al lado de quienes no tenían voz. El 19 de octubre del 2001, fue hallada sin signos en una oficina del bufete jurídico donde trabajaba. Esto en la Ciudad de México, con señales de una pistola, así como signos que sugerían forcejeo. Su fallecimiento fue tratado como una ultimación, pero días después, de manera sorpresiva y sin pruebas contundentes, la Procuraduría Capitalina cambió la versión oficial y lo clasificó como que ella misma había tomado esa decisión y se había ido por su propia mano. La decisión generó indignación nacional e internacional. Familiares, compañeros de lucha, organizaciones de derechos humanos y expertos independientes rechazaron esa versión, pues no encajaba con el perfil ni con los hechos. El caso quedó marcado por irregularidades, negligencias en la cadena de custodia y peritajes deficientes. Nunca se esclareció del todo. Digna dejó escritos, denuncias y expedientes de casos que incomodaban las estructuras de poder. Su trabajo le había ganado enemigos tanto en la esfera militar como en la política. Su fallecimiento fue el cierre trágico de una vida dedicada a proteger a los más vulnerables. A pesar del tiempo transcurrido, su legado sigue vigente y su nombre aparece cada vez que se habla de impunidad, censura y violencia contra quienes defienden los derechos humanos en México. Hoy para muchos, Digna no acabó con ella misma. Más bien, la silenciaron. Valentín Valdés Espinosa. Valentín Valdés Espinosa era un joven reportero del periódico Zócalo en Saltillo, en el estado de Coahuila, México. A sus 28 años, ya se había ganado una reputación como periodista comprometido, directo y valiente. Su labor se centraba en temas delicados, especialmente la cobertura del crimen y los vínculos del poder con estos últimos, esto en una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo en México. El 6 de enero del 2010, Zócalo publicó una nota firmada por el equipo editorial del periódico y en la que participó Valdés sobre la captura de un presunto miembro del grupo de la última letra en Saltillo. Aunque no era inusual reportar sobre operativos policiales, la publicación incluyó detalles que, según algunos colegas, no solían divulgarse por temor a represalias. A tan solo horas de que se publicara esto, Valentín fue raptado junto a otro compañero periodista. Cuando salían de la redacción, el otro fue liberado más tarde. Valentín no corrió con la misma suerte. Él fue encontrado, pero sin signos vitales, al amanecer del 8 de enero, tirado frente a un hotel, el mismo lugar mencionado en la nota. Tenía evidentes huellas de que se habían propasado con él y había sido acabado con plomo. Junto a él, dejaron una cartulina con un mensaje. Esto le pasa a los que no entienden. El mensaje va para todos. Ese mensaje no era solo para el periódico, era una advertencia dirigida a todos los periodistas en general, a todos los del país, especialmente a quienes se atrevían a hablar del crimen, el poder y su complicidad. Su final generó terror en la comunidad periodística, especialmente en el norte de México, donde la autocensura se convirtió en una medida de supervivencia.
A partir de ese momento, el periódico Zócalo dejó de cubrir noticias relacionadas con el crimen organizado. En un editorial, publicado después del final de Valentín, se leía: "No vale la pena perder más vidas por publicar esta información". La familia de Valentín, temiendo represalias, guardó silencio y evitó hablar públicamente del caso. Hasta el día de hoy, nadie ha sido detenido ni procesado. El crimen de Valentín Valdés Espinosa simboliza una de las etapas más oscuras del periodismo en México. Un país donde decir la verdad puede costarte la vida y donde la impunidad envía un mensaje aún más cruel: que silenciar a un periodista puede salir gratis. El caso de Ana. ¿Quién diría que la vida de una persona se cortaría de tajo solo por contar una verdad? Este lamentablemente fue uno de esos casos. Una mujer más en la estadística. Ocurrió el día 7 de octubre del 2006 en un edificio residencial de Moscú. La periodista rusa Ana Politkovskaya se despidió de este mundo de forma horrible. Alguien acabó con ella de forma brutal y calculada. El crimen ocurrió en un ascensor de su residencia, cuando ya había vuelto de comprar víveres. Un impacto de plomo en el pecho y otro en la sien selló su destino. El objeto con que lo hicieron, un arma con un silenciador IZH, con el número de serie limado, fue abandonada justo al lado de ella, como mensaje silencioso para todos los que se atreven a contar la verdad. Ana, conocida por su inquebrantable denuncia del conflicto de Chechenia, también del cómo se rompían los derechos humanos y la corrupción del Kremlin, no solo entregó sus reportajes a la oposición, desafió en solitario las narrativas oficiales, arriesgando su vida. En 2004 fue envenenada mientras viajaba para cubrir la crisis de rehenes en Beslan, un acto que apuntaba al peligro latente de sus investigaciones. Obvio, ella sobrevivió a este envenenamiento. Su final detonó una tristeza global. La comunidad internacional se estremeció. Incluso el expresidente, Mikhail Gorbachev, condenó el crimen como salvaje y un golpe a la libertad de prensa en Rusia. El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Ana era una de los tantos periodistas acabados por su trabajo. Esto en Rusia. Los ataques a la prensa independiente ya eran una amenaza constante. En los tribunales, las torpezas del sistema se hicieron evidentes. Aunque 6 personas fueron finalmente condenadas, incluyendo chechenos y un ex policía, el autor intelectual nunca fue identificado. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades desde el inicio, con pruebas inconsistentes y defensores que desmontaban la narrativa oficial. Su legado no terminó con su horrible final. Surgieron marchas multitudinarias y premios internacionales que llevan hoy su nombre. La película Words of War es un recordatorio contundente de su legado, la historia de una periodista que pagó con su vida por el valor de contar la verdad. Ana Politkovskaya es, hasta hoy, un símbolo del periodismo que arde en la luz y murió por su labor. Su nombre permanece intacto entre las sombras, donde la tiranía quiere silenciar la voz de quienes tienen el valor de denunciar. Jamal Khashoggi. Si hay que hablar de otro suceso que a ojos del público se dejó ver como un silenciamiento por parte del poder, es el siguiente. Ocurrió el día 2 de octubre del 2018. Jamal Khashoggi, periodista saudí, radicado en Estados Unidos y colaborador del Washington Post, entró al consulado de Arabia Saudita, en Estambul, para tramitar documentos necesarios para su matrimonio. Jamás salió con vida. El silencio se convirtió en una cortina de horror. Lo que empezó como una visita rutinaria terminó como uno de los crímenes políticos más atroces del siglo XXI. Las autoridades saudíes tardaron en reconocer el crimen. Primero negaron cualquier responsabilidad y aseguraron que había salido con vida. Tras la presión internacional, cambiaron la versión. Alegaron que falleció accidentalmente tras una pelea. Pero Turquía, que había interceptado audios dentro del mismo consulado, desmintió esa narrativa con pruebas. Y eran unas pruebas escalofriantes. La realidad era estreñimiento, sedación y sobre todo
que el cuerpo lo hicieron pedazos y su extracción como si se tratara de un ritual sombrío. Pruebas corroboradas por inteligencia estadounidense apuntaron directamente al príncipe heredero, Mohammed bin Salam. En junio del 2019 la CIA concluyó con alta certeza que el príncipe había ordenado la operación. La relatora de la ONU, Agnes Callamard, calificó el crimen como una ejecución extrajudicial premeditada. En Arabia Saudita, un tribunal emitió condenas simbólicas. 5 funcionarios fueron condenados a muerte y otros 3 a prisión por el encubrimiento. Sin embargo, los verdaderos autores intelectuales quedaron impunes. El príncipe heredero, su mano derecha, Saud al-Qahtani, y otros altos mandos jamás se enfrentaron a la justicia. La respuesta internacional fue rápida. Varios países europeos suspendieron ventas de armas y Estados Unidos impuso sanciones a 17 saudíes implicados. Además, se promulgó el Khashoggi Ban, que es una medida en donde se restringe visas a saudíes acusados de reprimir disidentes en el extranjero. El turbio final de Khashoggi desgarró la legitimidad del régimen saudí y desató una crisis diplomática global. Turquía se convirtió en epicentro del escándalo, con Erdogan, el presidente de Turquía, prometiendo la verdad desnuda sobre el crimen que se cometió de manera sádica. Hoy, Khashoggi es más que una víctima, es un símbolo global de la lucha periodística contra la opresión. Su nombre representa a quienes, lejos de oscurecerse, alumbran la realidad con la luz de la verdad, pagada con silencio. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos casos de personas silenciadas. Lamentablemente los casos que vimos fueron de personas que ya no pudieron contar su versión de los hechos, ya que se fueron de este mundo de formas horribles. Dime, ¿te gustaría una parte 2? Si es así, no lo dudes y deja tu like, pero sobre todo, házmelo saber en los comentarios. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.